Y esa ecuación yo tengo que acordarme reactivo y producto. Y aquí va a empezar a cambiar una cosa. Cuando yo vea que una reacción está en equilibrio, es cuando yo puedo ver esto. ¿Qué quiere decir? Presta atención. El reactivo se convierte en producto, pero que el producto se convierte otra vez en reactivo. Entonces, macroscópicamente yo no voy a ver cambios. O sea, si yo tengo una reacción de equilibrio, este se convierte con este y este con este, y yo puedo ver la reacción ahí durante 3 años y no va a cambiar. O durante 3 días, no va a pasar nada. Pero microscópicamente sí está pasando. Él se transforma, eso se va a parar. Él se transforma en él y él se transforma en él, pero microscópicamente no lo puedo ver. Macroscópicamente de pronto va a llegar a un punto donde ya yo no veo cambio. Yo hago reaccionar. Esto con este me va a dar un color azul. Y me dio el color azul. Y el color azul puede estar ahí 3 días. Y yo digo, ay, ya no reacciono nada más. No, está pasando esto. Él se pasa para siempre en equilibrio. Él se pasa para acá y él para acá, creativo producto, producto creativo. Pero yo no estoy viendo cambios. A niveles macro, yo estoy viendo cambios. ¿Por qué les digo esto? Vamos a ver lo que es un equilibrio. El equilibrio químico es un estado de un sistema reaccionante en el que no se observan cambios a medida que transcurre el tiempo, a pesar de que la reacción sí. También, a pesar, el ejemplo que les estoy dando, a pesar que la reacción se mantuvo, no hay cambio, se mantuvo constante. El color, el olor, la forma, el gas, lo que había, se mantuvo, pero no hubo cambio, o sea, ya no pasó más nada. El equilibrio químico se alcanza cuando los reactivos se transforman en productos con la misma velocidad que los productos vuelven a transformarse en reactivos. Entonces esto parece una cosa de loco. O sea, este señor se pasa para acá a 3 gramos por minuto, por ejemplo. Y él se regenera a 3 gramos por minuto. ¿Qué lo hace? ¿Verdad? Pareciera loco, o sea, ¿para qué lo hace? La concentración de los reactivos y los productos permanece constante. No se mueve. Y el equilibrio, si yo tengo 3 moles de ellos y tengo 1 molar de ellos, no tiene que ser igual, ¿no? Por estequiometría. ¿Recuerdan de eso? Ellas van a mantenerse constantes. No van a cambiar de equilibrio. Si yo tengo 3 de ellos, por supuesto que si él de 3 pasó a 2.8 para acá, él automáticamente va a regenerar para acá. Entonces, las concentraciones no se van a mover. ¿Significa esto que realmente la reacción se ha parado? O sea, la pregunta es, ¿pero qué será? ¿Se paró? Evidentemente no. Una reacción de equilibrio es un proceso dinámico en el que continuamente los reactivos se están convirtiendo en productos y los productos se convierten en reactivos. Cuando lanzan a la misma velocidad nos da la sensación de que la reacción se ha parado. ¿Verdad? Es importante diferenciar entre el equilibrio en términos de velocidad, en el que ambas velocidades son iguales, del equilibrio en términos de concentración, donde estas pueden ser y normalmente son iguales. Cuando yo hablo de velocidad, que se alcanzó el equilibrio, la velocidad con la que se forman es la velocidad con la que se viene. Pero la concentración de él no tiene que ser la misma de él. Ojo con eso. ¿Está claro? Con la velocidad que él se forme, con esa misma velocidad él se va a regresar. Una velocidad constante. Lo que no puede ser igual, para que usted no lo vea, para que eso sí, la concentración de él no tiene que ser necesariamente igual a él. Puede que sea, pero no necesariamente tiene que ser igual. Ojo con eso. Ahí vemos la gráfica donde eso se llama dióxido de nitrógeno, ahí no está simplificado, ¿verdad? Se disocia y se forma. ¿Están viendo cuando uno simplifica y cuando viene? Hay un equilibrio entre las dos. ¿Saben? El tetraóxido de nitrógeno se forma en dióxido de nitrógeno. Con la velocidad que él tiene y se va. Entonces miren aquí, más o menos el equilibrio se alcanza cuánto. Empieza con NO2, o sea, empieza allá. Mírenlo aquí. El NO2 va desapareciendo, pero a medida que desaparece el NO2, el NO2 va apareciendo. Entonces miren las gráficas como van. En el equilibrio, las concentraciones pueden que sean iguales. Ahí en ese caso está una concentración más alta que otra. Si la ven una concentración más alta que otra, miren aquí.
complejo, matemática de la purita, ¿verdad? Que permite calcular la velocidad con que esto se transforma en esto. Y con la que él viene acá. Y usted me dirá, ¿qué importa esa velocidad? Hoy me incluye ahora con velocidades, ¿qué me importa a mí eso? Bueno, resulta que el cuerpo humano tiene que ver con equilibrio, ¿sí o no? La velocidad con la que se dan esas reacciones, con la que se absorben, se liberan los nutrientes, los medicamentos, todo eso tiene que ver con cálculos de equilibrio. ¿Sí ven? Entonces miren ya por donde más o menos está la parte aburrida. Es muy importante resaltar que la cinética química es hoy por hoy un estudio puramente empírico y experimental. Pues a pesar de la gran cantidad de conocimientos sobre química cuántica que se conoce, sigue siendo insuficiente para predecir ni siquiera por aproximación a la velocidad de una reacción química. Por lo que la velocidad de cada reacción química se determina experimentalmente. O sea, esto se tiene que determinar experimental. Yo monto un experimento y yo digo reacciona A con B, por ejemplo. A más B produce AB. Yo monto un experimento y digo, voy a poner 2 moles de él y 1 mol de él y veo cuánto se genera de él. Y mido el tiempo que se tarda en transformarse de aquí a aquí. Pero ahora digo, ahora voy a poner 2 moles de él y 2 moles de él. Y resulta, me va a seguir dando, no sé, 3, pero el tiempo cambió. Por ejemplo, aquí tardó 1 hora y aquí tardó 1 hora. Igualito, el tiempo se mantuvo. ¿Qué me está diciendo esto? Cuando yo mezclo 2 moles de él con 1 mol de él, me va a dar 3 moles. No voy a tanto nombrar. Mire la velocidad o el tiempo. Se tardó 1 hora en transformarse. ¿Verdad? Pero miren aquí. Cuando puse el doble de la cantidad de él, se tardó la misma hora. ¿Y qué pasó? ¿Ah? No, o sea, parece que es un choque efectivo. Pero cuando se tardó el mismo tiempo, yo tengo que llegar a una conclusión. Él no es un factor determinante de la velocidad. Si él está o no está, la reacción va a ser diferente. En términos de geometría, ¿lo ven? ¿Y quién me lo dice experimentalmente cuando yo lo hago? Nadie me lo puede decir, eso no está escrito en el libro, yo tengo que probarlo. Yo digo, voy a agregar más esto, ¿qué pasa? Ah, no pasa nada, entonces es un factor determinante. ¿Qué pasa si ahora duplico esto? Yo digo, bueno, aquí voy a poner 4 y aquí 2. Mira, de él es que depende de la velocidad. ¿Lo ven? Y si de él depende de la velocidad, entonces ya yo estoy en condiciones de modificar esto para que esto sea rápido o lento. ¿Lo ven? ¿Sí lo ven? Estos cálculos se hacen en los laboratorios. Y ustedes, estoy seguro que van a hacer. Todo esto tiene que ver con la reacción. Todo esto tiene que ver con las reacciones químicas, con lo que hemos venido viendo, tal. La teoría de las reacciones químicas tiene que ver, ¿se acuerdan que ya vimos reacciones químicas que tenían que ver choques efectivos? Tenían que ver, ¿cómo era que se llaman las reacciones químicas? La sustitución doble. Entonces, miren, para que se den todas esas cosas, tienen que haber tienen que cumplirse varias funciones. Y ya esta la habíamos visto, que ya se puede, la teoría de colisiones. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que había choques efectivos, que necesitaba que chocara uno con otro, ¿verdad? Un poquito de eso. Vamos a hacerlo acá en la guía para que sí me gustaría mostrar un poco más la teoría de esta transición del complejo activado. ¿Qué quiere decir eso? La teoría de esta transición, propuesta por Henry Eichmann en 1935, explica una reacción química de punto de energía. Cuando las moléculas radioactivas chocan, dan lugar a un estado de transición muy inestable, donde se forma un complejo activado entre uno de los enlaces transformados y el otro rompiéndose. Cuando esto se da, muchachos, cuando yo estoy mezclando algo que ellas están chocando, pero hay una transición, por ejemplo, entre A y B. Yo tengo aquí A y aquí tengo B, ¿verdad? Esta transición que se da cuando ellos dos están como que interactuando de una manera más, es lo que determina la teoría de esta transición. O sea, es el estado en el que cambia de un compuesto a otro. O sea, es como si yo le tomara una foto cuando está cambiando. No sé si me explico. Si yo tengo cloruro de sodio, o yo tengo, por ejemplo, NaOH más HCl, esto me da agua y cloruro de sodio.
Cuando este sodio ataca este cloro, no se va el cloro con el sodio. ¿Sí o no? La teoría del estado de transición es como si yo le pudiera tomar una fotografía a esto cuando ella no se está mintiendo. Cuando ella, o sea, me permite ver qué está pasando, quién entra por delante, quién entra por detrás. Esto es muy importante, ¿saben por qué? Porque yo también conversando con los profesores de ese día. Porque ustedes cuando vayan a ver los sistemas del cuerpo, los equilibrios que hay en el cuerpo, van a poder ver cómo se dan estos procesos. Entra por aquí, por ejemplo, una enzima entra por aquí, esta parte sale por aquí. Todo eso, todos esos estudios se derivan de aquí, de la parte cinética. No vamos a hacer ejercicio de cinética para el beneficio de ustedes, no vamos a hacer ejercicio de cinética. Pero es importante que lo vean. Si esto es una materia de química general, para cuando vayan a estudiar su bioquímica, para cuando vayan a su orgánica, lleven un poco de conocimiento. O sea, por lo menos que se la nombraron. Y tenemos el otro, el mecanismo de reacción. Por ejemplo, los mecanismos de cómo reaccionan. O sea, la medicina está ahorita, me atrevo a decir que en el punto donde está, avanzada, por supuesto, porque al yo poder ver molecularmente cómo interactúa un fármaco con un microorganismo, cómo entra, cómo sale, qué parte le deja, qué parte no le deja, cuál es la interacción, la polaridad, no la polaridad, fue muy importante, o ha sido muy importante. Entonces, la cinética nos permite a nosotros identificar cuál es el mecanismo de reacción. Por ejemplo, miren allá. Un OH que reacciona con el fluoruro de metal en presencia de agua me da metanol y cloruro. Pero miren cómo se da la reacción. O sea, este cálculo que no lo vamos a hacer, no se pongan nerviosos. Cuando yo mezclo esto con esto, en presencia de agua me da metanol y un cloruro. Pero miren qué me permite a mí todos esos cálculos poderlos hacer. Me permite a mí ver qué es lo que pasa. El OH ataca aquí, saca el hidrógeno, se pega aquí, pero cuando él se pega, el cloro tiene que salir. Entonces, miren, a medida que se va pegando, el cloro va saliendo. Oye, este es el estado de transición del complejo. Como que dice, él va entrando y va saliendo. Cuando yo vea esto, cuando yo lo veo, eso es muy importante. ¿Saben por qué? Porque esto es el paso determinante de la velocidad. Yo aquí puedo hacer el cambio que yo quiero. Porque es muy lento, puedo medir los tiempos, puedo medir. Entonces esto es un avance muy importante. Eso tiene miles de años, ¿no? Pero para que más o menos ustedes lo relacionen con su carrera. En conclusión, cinética es de suma importancia porque le permite a ustedes entonces medir las velocidades con que se puede liberar un compuesto en el organismo, con que se absorbe un compuesto en el organismo, ¿sí o no? Si me va a dañar el equilibrio, no lo va a dañar. Si yo quiero que el equilibrio se vaya hacia un lado, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, le voy a atrever a decir algo que yo soy médico. Cuando usted le pone una solución fisiológica, es porque tiene una deficiencia de electrolitos, ¿sí o no? Cuando usted aumenta la concentración, eso es un equilibrio. Vamos a decir, esta es la célula y está metida dentro del cuerpo humano. No tiene una membrana. Yo tengo aquí NaCl, el cloruro de sodio. Lo voy a decir responsablemente, no sé qué es lo que necesito yo que penetre hacia la célula, no sé. Vamos a suponer que sea el sodio. Si tiene que ver con osmos, si tiene que ver con cosas. Cuando ustedes meten una solución de esta, intravenosa, lo que pasa es que el equilibrio aquí no está adecuado, se perturbó, porque usted, yo no soy médico, usted ahorita mucho, tiene una deficiencia, no se lo liberó, sudando, tuvo un maratón, tuvo lo que sea. Cuando le meten una solución, es porque este equilibrio no está bien, está desplazado, de pronto aquí no hay sodio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el equilibrio le va a ser así, ¿eh? De aquí para acá no hay casi nada, pero de allá para acá, perdón, de aquí para acá se fue todo, pero de allá para acá no hay nada. ¿Cómo se ve el equilibrio? Estuviera así. Todo el sodio que estaba aquí se liberó, pero para regresarse se perturbó el equilibrio. Cuando yo aumento una solución, lo que estoy aumentando la concentración para restablecer este equilibrio, para que este equilibrio vuelva a su estado natural. ¿Lo ven? Ya esa reacción está estudiada. Y ya esas reacciones ya ellos saben cómo la velocidad con la que eso pasa. Por eso es que le dicen, ponérselo a 20 minutos, cuando él le dice 20 minutos, 30 minutos, el médico estudia para eso. Está cuidando el
en que el equilibrio está determinado ya, está asociado al peso, hay muchos factores que influyen ahí, pero viene de todo esto, Les digo esto porque esto es de suma importancia para ustedes aquí. Yo voy a saltar la parte de cinética con el dolor de mi alma, no está contemplado, no estoy diciendo que le da, no está contemplado, la unidad no lo tiene. La pusimos porque el profesor no la vino conversando y digo, bueno, pues lo voy a cantar. Pero es un desperdicio dejarlo de ver. De verdad, no tenemos tiempo, no estamos obligados a darlo porque no está dentro del paquete, como que dice, de la unidad. Pero les quiero despertar lean un poquito de cinética, les va a ayudar muchísimo en toda esta carrera. Ok, lo tendré en cuenta. Hablando un poco de la velocidad de reacción, se calcula. La velocidad de la reacción es la velocidad con la que ocurre una reacción química. Miren esto. Yo tengo esa reacción química. Aquí tienen que ver con derivados, matemática política. Tienen que ver, escuchen esto. Esto tiene que ver, ¿qué tienen que disociar aquí ustedes? Ustedes están viendo que el factor, ¿quién era A, B, C y D? En una reacción química, ¿quiénes son? Los factores estequiométricos, ¿o no? O los moles, ¿verdad? Esas cosas aquí empiezan a tener un valor distinto o una connotación distinta. Entonces, miren, A, B, C y D representan los coeficientes estequiométricos, ¿verdad? A, C y D está. Definimos la velocidad como, miren, la velocidad es la derivada de la concentración de A en función del tiempo, o sea, la inversa de la concentración. Es la inversa, mírenlo ahí, ¿verdad? Y miren lo importante de esto. ¿Quién es A y quién es B? Los reactivos, ¿sí o no? ¿Y quién es B, C y D? Producto. Sí. Estos negativos que están aquí. Estos negativos que están aquí, ¿saben por qué? Porque para que una reacción se dé, ¿qué le tiene que pasar a los reactivos? Si yo voy a hacer una torta, yo tengo harina y huevos, por ejemplo, supongamos que la torta se haga sin agua. Harina y huevos, y al final voy a tener torta. ¿Sí o no? ¿Qué tiene que pasar con la harina y huevo? ¿Avanza o no? ¿Sí o no? Como estos valores, cuando se acaben, van a ser negativos, yo no puedo tener una velocidad negativa. Entonces ellos matemáticamente lo compensan. En la huevo, para que te dé positivo, el huevo va a ser un negativo de ¿verdad? ¿Lo ven? Miren que los otros no son negativos. ¿Por qué? Porque los otros van a aparecer. Si me desaparece torta y harina, perdón, huevo y harina, yo voy a tener torta. Van a aparecer, ellas sí es positivo. Entonces, si me explico con eso. Entonces, estas reacciones estudian cómo desaparecen los reactivos y por eso es que son negativos, la desaparición. Y cómo aparecen los productos. Eso es lo que básicamente tenemos. Siempre estas concentraciones son molares. O sea, cuando ustedes ven en química un coche entre sí, si yo le digo esto, yo le estoy diciendo que es una concentración 2 molar. 2 molar. El corchete me está hablando de concentración molar. Y aquí viene, cuando yo voy a calcular la velocidad de la reacción, experimentalmente tengo que calcular, eso no se hace por experimental. Y esa velocidad me está diciendo ahí que la velocidad de la reacción es igual a una constante, una constante porque en esa constante tengo que meter presión, temperatura, todas esas cosas las sumamos una constante. Y está determinada por la concentración de A, en la concentración de A por la concentración de B. Pero miren que es evidente. No serán los coeficientes estequiométricos que se les ocurra. Están viendo que no son los mismos coeficientes estequiométricos. Dice, ¿dónde cae la constante de la velocidad? Que a mayor K, le dice menor velocidad, por supuesto. A y B son las concentraciones molares de los reactivos. Y N y M son los órdenes de reacción parciales. Orden total cuando yo soy. Miren este ejemplo aquí. Miren, la reacción de A, ¿verdad? La reacción de A que va hacia producto. ¿Cuál es la ecuación? Velocidad solo depende. ¿De quién te va a depender la velocidad? Mírenlo. ¿La velocidad de quién va a depender? Solo de A, en este caso. ¿Verdad? Elevado a su coeficiente estequiométrico, oxidación, muchas cosas. Pero miren, cuando A está en función del producto, pero su orden es 1. Cuando su orden es 0, todo lo elevado a 0 cuánto es 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La oxidación del metal es constante, o sea, la velocidad va a ser constante. No depende de si hay mucho metal o
o si hay poco metal. En cambio aquí sí, miren aquí. Aquí depende de la concentración que tenga. Aquí no, entonces hay cosas que no dependen de la concentración. Miren esto. Cuando el orden es 2, lo que me está diciendo es que la velocidad depende de dos cosas. En este caso aire. O que depende de él, pero al cuadrado. Y el orden puede llegar a ser 3. Va a depender de los 3 reactivos. O sea, si yo muevo esto, la velocidad se va a cambiar. Si muevo esto, se va a cambiar. Y si muevo esto, se va a cambiar. Eso es, hasta ahí es la parte de cinética. Se las estoy ahí medio presentando. Yo sé que no tengo medio ocurrir, pero yo sé que eso les va a funcionar mucho en químico. Bien, bien.